Bueno, yo soy Lucía, de FEMES Baleares. Estoy encantada con la mesa que tengo porque tengo 3 cracks de inteligencia de datos, de inteligencia artificial y de Open Data, que esto parece como una cosa que suena del espacio, pero no lo es, y ya está aquí y en todas nuestras casas, y tenemos que estar muy atentas. Voy a ver si podemos dar paso, que se conectará desde Canarias. Lourdes. Ah, vale, perfecto. Pues entonces vamos a empezar. Tenemos 3 ponentes maravillosas. Cristina y Miren están aquí. Lourdes se conectará desde Canarias. Y yo solo quería, antes de presentarlas a ellas, que tienen unos currículos impresionantes, yo no iba a decir mucho más porque son 3 y tenemos 1 hora, pero como me he quedado con la mesa anterior un poquito así, con Esperanza y con Sandra, que vaya cracks las dos, pues tengo que decir que el control digital es imprescindible, la coeducación afectivo-sexual también. Yo tengo 2 hijos varones, de 13 y de 15. Y ellos tienen de todo, por supuesto, tienen sus apps escondidas, sus cuentas de redes escondidas, la que enseñan a mamá en la secundaria, se saben absolutamente todo del YouTube naranja, el verde, el azul, el porn, el esto, el otro y lo demás allá. Pero su madre también. Están jodidos. Porque yo estoy metida en todo y tengo cuenta en todo y todo lo vigilo. Porque además es mi profesión. Es decir, yo vigilo las cuentas de nuestros clientes y que los comentarios no se salgan de tono y que tengan una reputación online como toca. Entonces, claro, su madre sabe de esto. Su madre los vigila y saben de su doble cuenta. Y entonces, cuando les dio el móvil al empezar el instituto, demasiado pronto también a mi entender, a los 12, ellos saben, y porque así los obligamos, que tienen revisión de móvil. El móvil lo pagamos su padre y yo. El móvil es nuestro y te lo presto. Entonces, el móvil hay revisión semanal de contenidos, de chats, de pegatinas, de stickers y de todas las aplicaciones que tienen. Y, por supuesto, tienen el Google parental, el no de esto, el otro, y de más allá, da igual. Al final se van a enterar por aquí y por allí y van a ver porno y van a hacer lo que quieran, pero su madre lo va a saber también. Entonces, ¿qué lo ven? Sentados aquí. Vamos a ver, hijo mío, ¿tú sabes lo que es una enfermedad de transmisión sexual? No. Bueno, pues cuando uno quiere hacer el amor con alguien que también quiera, tiene que tener un cuidado, tiene que tener un preservativo, porque si no puede tener unas enfermedades terribles ahí abajo. Bueno, tú cuando tengas cualquier cosa pregunta a mamá y papá. No lo leas por ahí, porque por ahí, por internet, dicen muchas mentiras. Todo lo que ves en el porno, la mitad es mentira. Cuando ves que, ¡ay, qué bonito!, mentira. Es gente que está pagada, o que está raptada, o que está traficada, o que está... Es mentira. Y es falso. Fake news, que os gusta a vosotros, ¿eh? Hay que hablarle en su lengua. Su fake news, su bro, en fin, su hype y su lengua. Que también hay que aprendérsela. Están jodidos, mis niños están jodidos, están vigilados. Entonces, yo os digo, por favor, no os creáis que el vuestro no le va a pasar. Estad atentos, vigilad, daos de alta. Es difícil, yo lo sé, es muy profundo este tema, pero hay que estar, porque está en los móviles de nuestros hijos y van a recibir mucha información por ahí y mucho mensaje terrible. Bueno, yo no me enrollo más. Yo quiero presentar a la primera ponente, que es Cristina Obani, que es investigadora de proyectos feministas y asesora en proyectos de igualdad. Y ella, le voy a ceder la palabra porque tiene mucho que decir en este tema. Cristina, adelante. Sí, yo lo primero... Enciende el micro. Sí. Está, ahora. Lo primero, moltes gràcies al Instituto de la Dona y a las compañeras de FEMES Baleares porque han hecho un trabajazo. Luego insisto yo en ser la primera, no porque tenga ningún afán, sino porque, como miren, las 3 que estamos, somos ya como un trío en muchas exposiciones y muchos congresos. Hemos quedado entre las 3 para no pisarnos, porque es poco tiempo, qué cosas iba a tratar más o menos cada cual para dar una visión completa y no pisarnos. Entonces hemos decidido que a mí me tocaba una parte un poco más genérica, teórica, y por eso que yo intervenía primera, porque si no luego de repente no tiene sentido. Vale, me voy a poner allí porque traemos presentaciones y si no tengo que estar dada la vuelta y es un poco complicado para mí.
hacer las dos cosas a la vez. Entonces, sí. Sí. A ver si empieza. Vale. Yo voy a plantear el tema. Venimos a hablar del mundo digital y de la cuestión de las mujeres dentro del mundo digital. Yo quiero tratar dos temas por separado. El primero de ellos es la violencia machista, que ya ha habido muchas compañeras que han tratado y muy bien tratado. Yo les doy la enhorabuena. O sea, que he estado todo el rato así. Por un lado, la violencia machista, que tiene un reflejo en redes, y hablaremos por qué y por qué quizás sea más grave la situación en redes, pero otro también que tiene que ver con el uso de todo lo digital como resistencias al feminismo, como a través de las redes también hay una violencia contra el propio feminismo y contra las feministas, que no es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, a mí, como bien dice nuestra maestra Amelia Valcárcel, lo peor es la confusión y nos gustaría separar bien y hablar bien de los términos que son diferentes. Bien. La primera de las cosas, en la violencia machista, hay una especie de batiburrillo, pero como veis ya ahí han hablado mucho y suficientemente de esto, ¿no? Hay, desde luego, España ya somos el quinto país del mundo en producción de páginas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, como hemos dicho, por un lado la explotación sexual y reproductiva, como veis, pues efectivamente salta ya de las calles a las redes, ya prácticamente la prostitución no es una cuestión de calles, sino que está en redes, con OnlyFans, con la oferta de mujeres en red, con el tráfico y la trata unido a las redes sociales, se usa por medio de los traficantes con objetivos de trata y traficantes de seres humanos, se usan las redes para burlar a la policía y hacer entre ellos pues, códigos que sean indescifrables, como hemos dicho, para que tengan un resultado muchísimo más, además de para mostrar mercancía, y perdonadme por la crudeza de las palabras. También está usado en Facebook y en Twitter, eso sí que me gustaría, porque antes han dicho, cuando dicen que no hay pornografía, no hay explotación sexual, en Facebook, en un observatorio, ahí tenéis el dato, se encontraron 405 vendedores de pornografía infantil. Páginas, sí. En Facebook, en Twitter 128 y así sucesivamente. La explotación reproductiva, que está prohibida en nuestro país por legislación, sin embargo en Internet está permitida. Y yo os he puesto un anuncio que aprovecha el Black Friday para hacer un descuento de un 3% pues, en cualquiera de sus ofertas, de sus múltiples ofertas de compra de niños. Y esto yo, respondiendo quizá a una pregunta, cuando hay un país completo que ha vetado la entrada a Internet quiero decir, Rusia vetó la entrada y han sido capaces de que no entre TikTok, de que no entre China, yo me niego a pensar que no podemos desde ámbitos gubernamentales, etcétera, controlar esto. Quiero decir, lo que nos lleva de nuevo a pensar que no hay voluntad política, ¿sí? También hay una violencia machista en las redes que yo digo que tiene que ver, o por lo menos a mí me parece que tiene mucho que ver con el hecho de disciplinar a las mujeres, ¿no? El hecho de que la violencia que se ejerce en redes tiene esa función. Diré enseguida por qué. Claro, ¿cuál es el problema? Que el mundo digital está copiando la violencia machista, pero con un añadido y un agravante, o tres agravantes. Uno es el anonimato, es decir, la persona que lo hace prácticamente queda sin ningún tipo de responsabilidad. La segunda es la viralización. Si alguien a mí me quiere insultar, pues podrá venir aquí ahora y me insulta. Pero claro, si me insulta en redes, eso tiene una difusión incontrolable. Y tercero, y no menos importante, es la dificultad del borrado, es decir, cómo resarcimos a las víctimas de violencia machista o de otras cosas que aparecen en redes, ¿no? Claro, las redes también nos sirven, es una herramienta, nos sirven a nosotras, por ejemplo, al mundo feminista, para crear redes. Yo creo que una de las cuestiones y de esa disciplina que nos intentan imponer es precisamente porque
quieren romper la relación, o sea, las redes que creamos entre el movimiento feminista. La Internet nos está dando voz, dado que prácticamente ningún medio de comunicación, digamos escrito, televisión, está dando ahora mismo voces autorizadas al movimiento feminista. Lo hemos visto, ahora mismo se ha puesto en cuestión lo que ha hablado Alicia Millares de la Q, y yo no he visto a ninguna de las mujeres que han estado ahí, que lo han defendido ahí, explicando por qué no nos dan voz. Y sin embargo, las redes podemos crear nuestras propias voces. Quiero decir que Internet, el mundo digital, es también nuestro mundo y podemos aprovecharlo, me vais a perdonar la simplificación, para el bien, ya que se está aprovechando para el mal, como pongo ahí, ¿no? Y lo que no podemos de ninguna de las maneras es permitir que la irrelevancia del mundo real se traspase, la irrelevancia que tenemos las mujeres dentro del mundo real, que no somos objeto ni sujeto muchas veces de derechos, se traspase al mundo digital y que acabemos teniendo la misma irrelevancia en todo lo que tiene que ver con las cuestiones digitales, ¿no? Os voy a dar algunos datos, pero que quiero decir, pasamos un poco corriendo y aquí es donde yo hablaba de disciplinar. Fijaros, el 59% de las niñas y jóvenes en España tenéis código QR por si queréis sacar foto y os bajáis los informes de donde han salido esto, ya que estamos en un poco con tema digital que se haga. Sí, como veis, las causas, si veis las causas principales, es ofender, humillar, avergonzar públicamente, ataques sobre el físico. Bueno, pues esto es lo que yo llamo disciplinar. Es decir, ten cuidado que en lo público no podéis estar y si estáis os va a pasar esto, ¿no? Luego hay también amenazas de violencia, etcétera, etcétera. Que esto nos lleva a otra pregunta o a una pregunta que haré enseguida. Esto que he puesto aquí en forma, luego hablará Lourdes mucho más de esto, son las nuevas formas, quiero decir, aparte de la humillación y, digamos, la violencia contra las mujeres simbólica que vivimos en el mundo analógico, tienen también algunas variedades nuevas dentro del mundo digital, ¿no? Como es todo lo que tiene que ver con la IA, de sustituir nuestra cara y de repente pues, te cuelgan en un vídeo porno con tu cara y claro, imaginemos lo que puede ser eso para una persona, un adolescente, con la expansión viral que tiene. Y lo que he dicho antes, cómo borras eso, ¿sí? Entonces son fenómenos nuevos que tienen que ver con lo digital y que también tendremos que atender, pero esto se lo dejo un poco más, pero que sepamos que hay cuestiones nuevas, que no es únicamente una traslación de la violencia a lo digital, sino que están surgiendo nuevas formas también de adoctrinado. Que al final, ¿cuál es lo problemático de esto? Y es que hay una percepción de parte de todas las mujeres de que lo que está ocurriendo en el mundo digital va a poder traspasar el mundo digital y aproximarse a lo real, que como hemos visto ocurre en algunos momentos. Pero esto que ocurra en algunos momentos es quizá menos relevante que la sensación que tenemos las mujeres de que nos puede pasar, si damos opiniones en Twitter, etcétera, etcétera, le pueden traspasar el límite de lo digital para estar en lo real. Claro, ¿qué ocurre con esto? Pues que, como veis ahí abajo, hay un porcentaje de mujeres que ya nos autoexcluimos o nos autocensuramos de todo esto. Y esto es algo que es insostenible porque otra vez vamos a agrandar la brecha digital y tenemos que estar, desde luego, en todos estos asuntos. No podemos autolimitarnos, ¿no? De lo que también hablará Miren seguro. Estos son datos, sin más, está el informe ahí. Incremento de la violencia digital, se incrementó un 17%, un aspecto psicológico que tiene que ver con la violencia psicológica y con la simbólica, que es que el 54% de las mujeres han tenido ataques de pánico, etcétera, etcétera, ante la agresión en un medio digital ante el que estamos absolutamente desprotegidas. Y luego los delitos de contacto mediante tecnología. Es que el mundo digital se ha vuelto la captación de menores. El incremento de esto es una auténtica barbaridad y yo sé que muchas veces el cambio va a venir por la parte de los menores, no va a venir porque las mujeres seguimos siendo irrelevantes y no importamos. Y como vamos a ver,
Sin embargo, yo quiero decir también, como he dicho, que sirve para el mal, sirve también para el bien, ¿sí? Y he puesto unos ejemplos de cómo se puede usar la tecnología para el bien y lo digital para el bien. El primero de ellos es un proyecto de Microsoft, que para otras cosas pues, se puede criticar, pero ha hecho un proyecto que se llama Foto de DNA, porque diariamente se suben más de 720.000 imágenes con abusos sexuales a menores a las redes. Y lo que han hecho, y como los pederastas comparten las imágenes, lo que están haciendo es, por un lado, con identificación, saber quiénes son esos niños y, en la medida de lo posible, tratar de localizar a los pederastas, ¿sí? Por lo tanto, es un uso perverso, el de la pederastia, pero también hay un uso correcto, que es cómo luchamos a través de las redes contra la pederastia. El siguiente es también un proyecto muy interesante que se llama Traffic Cam, que es que se pide a la gente, lo podéis buscar, tenéis el QR, por el que tú te bajas una aplicación y vas a un hotel y sacas fotos. ¿Por qué? Porque la prostitución, el abuso de menores y el tráfico de personas y de mujeres para la prostitución se hace muchas veces teniendo como sitio hoteles. Que si ellos en un momento para mostrar mercancía, que somos mujeres, enseñan la foto, por lo menos podemos saber, la policía puede saber en qué sitio están, en qué país del mundo están y a poder ser incluso en qué hotel concreto están por la comparativa de las fotos. Veo boca abierta y es muy, muy, muy flipante. Y luego, aparte de una plataforma multidisciplinar, que también tiene lo mismo, hacen algoritmos para seguir las rutas del tráfico de personas porque se mueven, y eso miren que ha hecho un estudio interesantísimo sobre los barcos, cómo se movían barcos pesqueros o barcos de transporte, y al final para ver cómo hay gente que dice que va con barcos de transporte y van a pescar. Bueno, pues lo mismo esto, cómo se mueve toda la cuestión de la trata mediante algoritmos para detectarlo y poder detenerlos y por lo menos complicarles la vida. El último de ellos, que me resulta muy interesante y que además Ana Rodríguez García, que está aquí, que hemos estado hablando de esto precisamente, es que se ha hecho el Reglamento Europeo sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí tenemos que está muy bien, que es una norma pionera en el mundo sobre la legislación de la IA, pero claro, otorga tres niveles de protección, si no me corriges, Ana, pero 3 niveles de protección basados en el peligro, un poco como el biogen. Y sin embargo, las mujeres nunca estamos consideradas como de peligro máximo. Por lo tanto, otra vez el sesgo de género. Y esto yo, aunque se salga un poco, pero a mí me encanta explicarlo en charlas y me va a encantar explicarlo aquí, y aunque quede grabado y ya no lo puede hacer nadie. Pero no sé si habéis oído la noticia de que Erdogan va a echar del país a los negros y a los dentistas. Y claro, ahora estáis pensando, y muchas dicen, no he oído bien, a los dentistas estáis pensando. Claro, ¿y a los negros? Esto es lo que se llama parcialidad implícita, ¿sí? La parcialidad implícita es aquellas creencias que tenemos como mochila que nos hacen perder la objetividad de lo que estamos hablando. Es como si sufriéramos un eclipse. Por eso lo de las mujeres nunca nos parece de urgencia, por eso lo de las mujeres nunca nos parece grave, por eso lo de las mujeres nunca nos parece prioridad, porque hay una cuestión que es que, como ya tenemos la costumbre de que las mujeres no hemos tenido derechos, somos irrelevantes, no tenemos voz pública, no somos voces autorizadas, todo eso queda, de manera que ya somos prácticamente incapaces de verlo, ¿no? Es un tema que a mí me gusta porque me parece muy central en todo lo que estamos hablando y a veces se pasa un poco por alto. Por eso, con el tema que está trabajando Ana en hacer todas estas críticas, yo creo que es muy relevante pensar que no es que muchas veces sean por maldad, y a veces por eso, que es un tema también que investigamos Miren y yo, a veces los resultados son verdaderamente decepcionantes, como por ejemplo decir que la formación, siento decirlo, en las mujeres tiene efecto, en los hombres no. Es una aproximación que hicimos a una investigación sobre el tema de vídeos musicales y tal. Esto nos está planteando cuestiones de mucha importancia que a veces merece la pena pararse y empezar a ver, a enfocarla de otras formas distintas.
Esto es lo que tengo que decir respecto al mundo digital con la violencia machista. Y ahora sí me gustaría hablar de las resistencias antifeministas como un objeto de estudio a través del mundo digital, pero también muy específico, ¿no? Cómo en las redes se está poniendo constantemente en solfa toda una teoría que llevamos 300 años elaborando y que parece que hoy en día ser feminista es lo que se le ocurra a una mujer. Y por lo tanto se enfrenta, esto yo le llamo la belenestebanización de la sociedad. Es mi opinión y como es mi opinión vale tanto como la tuya. Y yo recordaría una canción que si no la conocéis la pongáis, de Los Punsetes, que dice que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Las personas son respetables, pero las opiniones a veces son opiniones absolutamente de mierda. Bien, la defensa, y aquí ya me permitiréis que me vaya a autocitar junto con una buena amiga y colega con la que hicimos una investigación, yo creo que bastante pionera respecto a las resistencias antifeministas, Mariluz Congosto, que lo que hicimos fue analizar las respuestas en lo digital, en concreto en Twitter, a dos momentos de la defensa de la agenda feminista, que eran dos manifestaciones en Madrid, una del 23 de octubre, que nos manifestamos ahí contra o por la abolición de la prostitución, en contra de los vientres de alquiler y en contra del género. Y el segundo momento fue el de las manifestaciones específicamente, que fue el 28 de mayo por la abolición. Ya está. ¿Qué hicimos a partir de ahí? Coger tweets de las convocantes y ver qué respuestas se daban. Nosotros no hicimos a priori, dijimos vamos a coger los tweets con un criterio clarísimo, y esto de verdad bajaros esto porque es un artículo de Flood, etcétera, etcétera, que marca, y luego hemos adaptado en algunas cuestiones, hemos hecho una adaptación propia de cómo vamos a estudiar las resistencias antifeministas. Y estos son los criterios. Y yo os animo a que penséis en un caso, en un tema, y empecéis a pasarlo, ¿no? Esto es como los test estos que se hacen para ver si las películas son feministas o no, y dices, tacata, negación, negar que exista un problema, se niega la violencia de género. Rechazo, no se reconoce, esto no es problema mío, en todo caso es de las chicas o de la que se pone falda corta, etcétera, etcétera. Inacción, aprobamos la ley feminista, la ley de igualdad de género, y luego el PP interpone 100 consultas al Tribunal Constitucional. O sea, yo la apruebo, pero por otro lado estoy intentando quitarlas. El apaciguamiento es lo que venimos hablando. Siempre las mujeres, bueno, ahora no toca, ya lo vamos a hacer, pero luego, que ha tocado con todo, en todo momento histórico. Yo siempre digo que las mujeres nos hemos portado mucho mejor con cualquier movimiento social y político de este mundo que lo que ellos se han portado con nosotros, y se llame marxismo, derechos civiles americanos, o sea, da exactamente igual. Bien, una vez establecido, digo porque me quedan 5 minutitos, voy a acabar en tiempo, pero una vez establecido estos criterios, lo que hicimos fue, con estos criterios de resistencias antifeministas, lo que hicimos fue descargar los tweets, porque en Twitter puedes dar al me gusta, que normalmente es que estás de acuerdo, nadie le da al me gusta para mostrar desacuerdo. Puedes redirigirlo, que eso puede ser negativo o positivo, y otra cuestión fundamental, que es los comentarios. Entonces los estudiamos los tres por separado. Para los comentarios, y esto me encantaría dejarlo como idea básica, estamos ahora mismo en una batalla semántica, que es una batalla ideológica, ¿sí? Porque se nos está queriendo cambiar la forma de nombrar, y tenemos que nombrar nosotras lo que queremos decir. Y el tema de la Q y plus es un tema de una batalla semántica que tenemos que dar todo el rato. Y también el que no nos llamen uteroportantes. Y también que no se blanquee lo que hemos dicho, al llamarle cliente al putero. Y que no se llame trabajo sexual y que no se llame... Todo eso son batallas semánticas en las que, como veis, y es otro mensaje, estamos aquí, yo soy licenciada en Historia. Miren, es muchas cosas, yo soy su wikipedista y me lo sé todo muy bien, entonces tiene mucha, pero fundamentalmente es periodista, yo creo que además es de verdad. Y luego tenemos a Lourdes, que Lourdes es informática, ingeniera informática.
necesitamos de todas, porque hay que dar la batalla semántica desde el feminismo para nombrar. Tenemos que hacer datos, elaborar datos, obtener datos para poder analizar lo que nos está pasando. Bien, estos son los vocablos que aparecían en los comentarios, como veis. Terfas, transfobas, feminazis, charos, que es un término sobre el que nos gustaría mucho investigar, que es una forma, como han dicho antes, de no sé qué naranja, pues de llamarnos también, otra forma de llamarnos feminazis, pero más elaborada. Luego todo lo que es el no sois feministas, sois, en fin. Y luego ya, pues putas, subnormales, basura, Curiosamente, Twitter, si tú vas a denunciar un tuit, tiene muchas opciones como delito de odio, pero no tiene la misoginia. No podemos denunciar la misoginia. Y sin embargo, yo llevo días intentando entender y buscando qué llama a categorías protegidas, que es la religión, que es Facebook tiene mucho cuidado con los desnudos. De hecho, quitó la foto de la niña bombardeada con el napalm, porque se mostraba el cuerpo desnudo de una niña. Pero, sin embargo, no se le cae ningún palo del sombrajo en permitir 400 y pico mil imágenes diarias de pornografía infantil. Esto es una absoluta tomadura de pelo. Bien, a partir de ahí, ¿qué hacemos con los datos? Me quedan 2 minutos, son 3 diapositivas. Lo que hacemos con los datos es construir grafos, que es la forma que tenemos de enseñaros de forma que tengamos que hacer el análisis feminista de esto, que es mediante imágenes, que nos resulta mucho más fácil. En este, que es de la manifestación del 23O, como vemos, en el medio, todo eso colorido, son los tweets que hicimos las mujeres feministas convocantes de la manifestación defendiendo la agenda feminista. Y lo que está fuera, que prácticamente no tiene contacto, son la ultraderecha, lo que llamamos la izquierda queer, y lo que denominamos transactivismo, que me dio una pelmada esta mujer para todo el tema de la nomenclatura, que yo que vengo del mundo más de la militancia también, pues me costó ayuda a entender el proceso a veces de la academia, pero es interesante. Bien, ¿esto qué demuestra? Lo que nos están acusando, que hacemos argumentos en muchas cosas con la extrema derecha, no es cierto. La extrema derecha siempre está fuera del feminismo y este gráfico lo demuestra, pero también está la izquierda pro-queer. Que esto es una cuestión que hoy se ha hablado mucho, pero tenemos un problemón de una pinza ahora mismo al feminismo entre esos dos, entre la más estudiada de las religiones y la extrema derecha, que me permitiréis que esto ya es una opinión, hay cosas que son datos, opiniones, que es la cómoda, estudiar eso porque eso queda bien. Sin embargo, estudiar todas las resistencias antifeministas que provienen de la izquierda, eso es mucho menos cómodo. Os pongo otro grafo, el siguiente, del siguiente estudio. Os he dicho que hicimos 2 estudios de caso y el otro era en la manifestación abolicionista. Y nuevamente veis cómo el feminismo convocante tiene un montón de personas que, digamos, cuyos retweets se retuitearon, seguro que os suenan todas las que están ahí, y nuevamente los que están juntos en el otro extremo frente a la defensa del abolicionismo de la prostitución vuelven a ser la extrema derecha y los no abolicionistas de la izquierda, que ellos son los que están juntos, no nosotras las que estamos juntos. Los datos nos están diciendo que podemos contestar con datos a estos principios y no solo dar opiniones y entras, pues tú más, pues yo menos. Y sois el amparo de la extrema derecha. Le dices, no, los que van con la extrema derecha sois vosotros, porque además justo la abolición es el cruce entre el neoliberalismo y la misoginia. Y ahí es donde está todo esto, y ahí es donde están ellos, ¿no? Como una ideología ultraliberal. Y este es el resumen de lo que yo venía. Me he pasado un minutito, pero vamos. Imprescindible para el feminismo entrar en la militancia de los datos. Y aquí quiero romper una lanza en favor de Montse Bosch, que es la que nos ha abierto el camino a todo esto. Decir que la violencia está para disciplinarnos, que tenemos una batalla ideológica y semántica que dar y ahí tenemos que estar todas pie en pared para no movernos y no usar términos que no son nuestros. Como dijo Chimamanda Chimayé, no me obligue a usted a decir algo con su lenguaje. Yo tengo el mío y no lo voy a cambiar.
Y a partir de ahí, el feminismo está en una pinza y, como veis, la semántica tiene que ver con trabajo sexual, empresario, gestación por sustitución, etcétera, útero portante, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el marco teórico en el que nos movemos las feministas que hacemos análisis de datos, que lo tenéis. Yo os animo a los que hayáis podido sacar, porque son artículos, yo creo que de relevancia, de cómo tratar esto con un rigor científico, ¿no? Y yo hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Es interesantísimo el mundo de los datos. Vamos a dar paso a una mujer que es ingeniera informática, experta en Open Data, Lourdes Muñoz. Entrará por Zoom y nos va a comentar, no sé si la tenemos ya. Creo que sí. ¿Tengo que darle algo? Creo que sí, que ella... A ella no la vemos, pero ella nos ve. Ojo que nos ve. Bueno, quiero aprovechar también para dar las gracias a todas las personas que están conectadas desde YouTube desde esta mañana. Gracias. Y gracias por unos fallitos que ha habido de sonido, porque nos tenemos que aproximar mucho al micro, porque si nos vamos para atrás, las de YouTube no oyen nada. Perdón. Ahí está Lourdes. Lourdes, ¿nos oyes? Perfecto, pues a ver si ahora te damos micro a ti para que se te oiga a ti bien en la sala y vamos a ver si te oyen desde YouTube también. ¿Que active el micro o qué? Ella, el suyo. Activa tu micro, Lourdes, que estás muteada. Muteada es otra palabra, ¿eh? Que no se desconecta. Estoy muteado. Sí. ¿O la habéis muteado de aquí? ¿Está muteada desde aquí? Creo que no, ¿no? Vale. Perfecto, ya sale, sí. Ahora parece que sí. Sí. Ahora sí, Lourdes. Perfecto, sí, sí. Ahora Se te oye muy bien. Bienvenida. The floor is yours. Te toca. Perfecto, pues muchas gracias. De nuevo encantada de coincidir con las tres compañeras de la mesa, que hemos compartido mesas y reflexiones y trabajo conjunto. Intentaré hacer una aproximación lo más rápida y concisa posible a la vez de la violencia digital, del impacto de la inteligencia artificial sobre las mujeres y de algunas propuestas para conseguir que todas las tecnologías de datos que se están desarrollando estén a favor de los derechos de las mujeres y no, como sucede ahora en demasiadas ocasiones, contribuyan aún más a la discriminación de ellas y de nosotras. Voy a compartir pantalla, espero hacerlo bien, la primera, y si no, me lo avisáis. Creo que sí. Vale. Un segundo. Presentación. ¿Ahora? He intentado estructurar mi intervención hablando, para empezar, de la violencia machista en el ámbito digital, de un análisis feminista de la construcción de las herramientas basadas en inteligencia artificial, de qué proponemos para la agenda el feminismo de datos o data, más bien data, algunos malos usos que se están dando de las herramientas digitales y el impacto que está teniendo en los derechos de las mujeres y en la violencia, algunas conclusiones y un ejemplo concreto, como acababa diciendo Cristina, de usar la tecnología de datos a favor de los derechos de las mujeres y para, en este caso, mostrar los datos, ¿no? La primera sería sobre la violencia digital. Sin duda, como mínimo os tengo que decir dos datos, que es que el 59% de las mujeres jóvenes en una encuesta reciente consideran que han sufrido acoso en el ámbito de las redes sociales y que cuando se estudia también el impacto, hay un desequilibrio brutal, que es lo importante, entre hombres y mujeres jóvenes, así como las nuevas formas de violencia que están apareciendo, las nuevas maneras de violentar a las mujeres dentro de la violencia machista, dijéramos, conceptualizada en el ámbito de la pareja, usando nuevas herramientas. Quería llamar la atención de un ejemplo para ilustrar cómo en este caso las tecnologías y las redes nos pueden amplificar la vulnerabilidad de las mujeres, que es un caso de ciberacoso sexual, en este caso de una trabajadora de Iveco,
una empresa en la que mantuvieron relaciones sexuales ella y un compañero, y el compañero grabó las relaciones y las difundió en un chat, en un WhatsApp, con todos los compañeros de la empresa. Ella no pudo aguantar la presión y se suicidó. Comisiones Obreras denunció este caso por falta de previsión del acoso sexual a las mujeres y de protección, y perdió esta denuncia. Entonces, esto es un claro caso como, en este caso, si antes tú podías tener relaciones con alguien que lo dijera, o cualquier otra tipología en la que se acosa o se abusa de la confianza, de las imágenes de las mujeres, no tiene el mismo impacto, que es el primer mensaje que os quería dar, que alguien lo explique, que alguien lo pueda grabar y difundir. En este caso, las tecnologías digitales usadas para el mal amplifican el impacto negativo contra las mujeres. En este caso quería pasar a hablar de la construcción de las herramientas basadas en inteligencia artificial y cómo esta construcción está generando nuevos sesgos o perpetuando discriminaciones, o muchas veces no nos ayuda. En este caso, brevemente me gustaría explicaros cómo se construye un proyecto de inteligencia artificial. Normalmente los proyectos de inteligencia artificial, bueno, deciros que la inteligencia artificial existe hace más de 30 años, pero la disposición de millones de datos y la capacidad de procesamiento hace que ahora algoritmos que existían o modelos matemáticos se puedan procesar rápidamente para dar resultados. Y por tanto, tú cuando tienes un problema concreto, en este caso ahora un ejemplo, en una semana vamos a tener un proyecto en Donas Xarxa para clasificar los mensajes en redes sociales si son violentos o tienen violencia, si lo que hacen es promover la igualdad o si ni una cosa ni otra. Pues lo que tienes que hacer es buscar un modelo matemático que te avale y utilizar bases de datos existentes. Y después vas lo que se llama entrenando al proyecto, al algoritmo, para ver si funciona o no funciona y en qué porcentaje falla. Por tanto, en este sentido, intentaros explicar algunos ejemplos que claramente han discriminado a las mujeres y por qué desde la óptica feminista esta construcción ha surgido así. Y ha surgido así porque, una vez más, están construyendo mayoritariamente hombres herramientas sin tener en cuenta ni la discriminación de las mujeres, ni el acceso de igualdad a los recursos, ni teniendo en cuenta las consecuencias por las mujeres. Un claro ejemplo, que igual lo habéis oído muchas veces, era un aplicativo de recursos humanos para seleccionar currículos de Amazon que directamente descartaba para puestos medios y altos a las mujeres, porque como consideraba que nunca había habido mujeres en esos puestos capacitadas, ya ni tenía en cuenta el currículum. O los asistentes, eso también pasa. Incluso ahora en LinkedIn se ha comprobado que los puestos de más categoría, más nivel y más remuneración no se los muestra en LinkedIn a las mujeres. Otro ejemplo claro son los asistentes Siri y Alexa, que todos ellos aparecieron inicialmente solo con voces de mujeres. Y esto es porque quien los desarrolló considerara que alguien que te ayuda, que te cuida, que te asiste, que es como tu cuidadora, ¿no? Ha de ser una mujer. De hecho, esto han habido incluso para cuando algunas voces críticas feministas lo han puesto en duda, intentaron argumentar que las frecuencias de la voz solo era buena en el caso de las mujeres. Ya ha tenido que haber una mujer feminista conocedora que ha demostrado que eso no es así, ¿no? Entonces, otra cuestión muy para mí, o sea, relevante, es las bases de datos. La inteligencia artificial se entrena con bases de datos, como os he dicho. Hay bases de datos públicas, que es el Open Data público, pero también hay bases de datos que se crean. Y en estas bases de datos, habiendo hecho alguna auditoría, hemos encontrado
por ejemplo, una base de datos que se llama, y os lo digo tal cual literal, traducido del inglés, tocapelotas. Y cuando tú entras a tocapelotas, lo que hay son mujeres enfadadas, mujeres críticas, mujeres que podríamos ser seguramente todas las que estamos en esta sala, porque somos mujeres críticas. Entonces, una mujer enfadada se considera, esa base de datos sirve para entrenar que somos personas críticas, malas, ¿no? Con esta clasificación. Desde luego, desde una mirada hacia las mujeres, ¿no? En un papel determinado, sin duda, ¿no? En este caso, llamaros la atención de una cuestión muy clara, que en alguna vez que he ido a algún foro, ahora ya cuesta más que te respondan esto, cuando a veces vas a algún foro, y recuerdo hace unos años, hace 7 o 8 años, que fui a un debate que era una visita de una tecnológica de un grupo de mujeres, ya consideraban que ninguna sabíamos de tecnología, la respuesta fue, bueno, la inteligencia artificial no sabes lo que va a responder, porque se va entrenando. Y entonces yo al final levanté la mano, al final no, al principio, perdona, soy ingeniera informática, sé cómo se entrena el algoritmo y, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, el coche autónomo lo han entrenado para que no tenga los mismos accidentes que el humano. O sea, la tecnología que desarrollamos ha de servir para mejorar lo que hacemos los humanos, hombres y mujeres, no para perpetuar los problemas, sino para qué gastamos millones en una nueva tecnología. Entonces, todos los algoritmos se corrigen y es un mensaje que me gustaría que quedara claro, pero se ha de mejorar, se han de corregir y se han de conceptualizar basándose y teniendo en cuenta las discriminaciones que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, en este sentido, hay tres cuestiones claves que debemos incorporar en el desarrollo de la inteligencia artificial. En la conceptualización, si en la conceptualización no se tiene en cuenta el acceso desigual a los recursos o la discriminación de las mujeres, se perpetuarán en las bases de datos que se utilizan y en el entrenamiento que se realiza. Y por eso es muy importante poder corregir estos sesgos y también ser capaces, al revés, como decía Ubani al final, de para bien. Hay mujeres que están desarrollando tecnologías para corregir los sesgos de la sociedad. Por ejemplo, Virginia Carreras, que es una mujer, para poneros un ejemplo de una aliada y feminista, ha desarrollado una app que se llama Blind Sites para precisamente intentar que no haya sesgos por razón de sexo en los procesos de selección de personal y para que quizás en un momento determinado no sepas cuál es la persona, en cuál se te puede hacer la entrevista, no se haga preguntas que no discrimine a las mujeres y en este sentido podría servirnos, ¿no? O, por ejemplo, un caso importante es que hay que tener en cuenta que ahora la Unión Europea, donde tenemos, si queréis, la ley más imperfecta, pero es un único espacio del mundo que acaba de regular la inteligencia artificial, que ha limitado los derechos de las personas y los ha protegido, y que en los casos de algoritmos de riesgo, uno de los 5 puntos que se tiene en cuenta que no se puede, que se tiene que vigilar es el tema de la razón de sexo. Y por tanto, eso es un punto a tener en cuenta porque todos los estados están desarrollando, y España ya ha abierto el suyo, el gobierno de España, organismos especiales para auditar la inteligencia artificial. Y tenemos que estar ahí desde el minuto 1 que se incorpore la auditoría por discriminación por razón de sexo. Es fundamental desde este punto de vista. En este sentido, muy brevemente, el feminismo de datos, yo le quiero llamar ya más feminismo data, porque a veces se confunde con solo tener datos, que es muy importante, pero en realidad se refiere a cómo las feministas queremos que se construyan las tecnologías de data, que son la mayoría. Tenéis que tener en cuenta que la mayoría de las tecnologías que se están desarrollando, no solo la inteligencia artificial, el big data, el blockchain, los procesos de digitalización, todas ellas, debajo hay bases de datos. Y si no estamos en las bases de datos, estamos perdidas, porque se va a automatizar todos los procesos y en este sentido es fundamental tener bases de datos desagregadas por sexo y por sexo biológico
porque si no estamos perdiendo la información. Y en ese sentido el Open Data, que es uno de los temas que yo trabajo, es un tema más importante porque los gobiernos son los que publican bases de datos y tienen que haber bases de datos que contemplen las diferencias entre hombres y mujeres, las discriminaciones y tener también bases de datos de los asuntos de derechos de las mujeres, porque pasa lo de siempre. Hay un montón de datos. Cuando hablamos de Smart City, yo siempre digo el ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, que está muy bien, tiene monitorizados 100 semáforos de la ciudad y ha invertido en cada semáforo casi 400.000 euros para tener solo un sensor y un sistema que mida cuántos coches pasan y cuánta contaminación hay. Me parece magnífico. Pero en cambio no tenemos de la misma manera monitorizada las mujeres que han pedido ayuda, en qué servicios, cuándo caen del sistema. O sea, se está invirtiendo de nuevo tecnología en los ámbitos, dijéramos, de la piedra, en los ámbitos tecnológicos de movilidad, de obra, pero no ni en el ámbito social ni en el ámbito de los derechos de las mujeres, y menos con una mirada social. Y esto es una brecha de oportunidades que está haciendo que perdamos oportunidades o que se discrimine directamente a estos ámbitos, ¿no? Yo me quiero hacer la pregunta, aún no he sido capaz, no me ha dado el tiempo de investigarlo, pero me gustaría investigar cuántos de los Next Generation de transformación digital, de empresas, todos han ido a empresas de mujeres o han ido al ámbito del sector público de igualdad y social y compararlo con otros. Porque si no, de nuevo, tendremos un desequilibrio en cómo se tratan nuestras políticas. Aquí lo he dicho rápidamente, pero es un problema fundamental. Cuando se está cambiando la desegregación hombre y mujer de los formularios públicos por una pregunta abierta, hombre, mujer o no binario o otros o múltiples, estamos perdiendo los datos. Porque el sexo del DNI, que podría ser un cierto acuerdo, no quiero entrar aquí en esto, pero podríamos trabajarlo, es un dato que un funcionario o una funcionaria puede ser obligatorio y lo puede rellenar. En el momento que pones otras cuestiones que se supone que forman parte de tu vida más íntima, ha de ser una pregunta voluntaria. La pregunta voluntaria, y eso está demostrado, de cualquier tema, baja del 100% a tener el 50%, el 30%, el 40% e incluso el 20% de los datos. Y con esto estamos perdiendo datos. Los datos para nosotras han sido y son fundamentales para poder seguir demostrando las discriminaciones y no podemos perderlos. Y por último, una cuestión clave es la capacitación. La brecha digital opera, hay brecha digital de género muy importante y en los ámbitos de igualdad, de la política pública o de la agenda feminista o de los grupos de mujeres, siempre decimos las expertas que operan dos brechas. Las brechas de las mujeres, las brechas que las propias mujeres tenemos y somos la mayoría de técnicas o responsables de estos ámbitos, y la brecha que existe entre ámbitos más tecnológicos, lo que os comentaba antes de la piedra, y los ámbitos sociales. Y por tanto, el desequilibrio en el uso de las herramientas es brutal para abordar nuestras cuestiones. Por tanto, en este sentido, es muy importante y también es una de mis propuestas que efectivamente usemos la tecnología desde una mirada feminista, que hagamos prácticas feministas, que sepamos y nos empoderamos en cómo se usa la tecnología, no solo cómo se pide un proyecto puntual, sino cómo queremos que seamos los proyectos. Hasta que no tengamos prácticas suficientes feministas, que estamos teniendo, no podremos ni auditar el resto de algoritmos y proyectos, ni producir los que realmente crean equilibrio. Y otro aspecto importante que no quiero dejar de nombrar es que las herramientas podrían estar construidas perfectas, entre comillas, perfectas, pero el uso de estas no afecta igual a hombres y mujeres. Y eso sucede, por ejemplo, con el caso de Almendralejo. El caso de Almendralejo, que se ha repetido en varios institutos que habréis oído de varios puntos de España, es donde un grupo de chicos adolescentes utiliza una inteligencia artificial que sirve para cambiar la fisonomía o, en este caso, desnudar a sus compañeras. Encima la inteligencia artificial, he de deciros que lo hace muy bien y parece casi real. Y por tanto, difunden fotos de sus compañeras como si fueran eróticas o desnudas, con el impacto que eso tiene. Entonces, en este caso, poner encima de la mesa que los malos usos
de la inteligencia artificial, hemos de tener en cuenta que generan más impacto, un impacto más negativo sobre las mujeres, porque además los hombres tienen más acceso a los recursos avanzados. Ya hay estudios de los profesionales que hay hasta 30 puntos de diferencia en el acceso a la inteligencia artificial y a sus usos, ¿no?, entre hombres y mujeres. Y deciros que también hemos de contemplar cómo se usan las herramientas, cómo se regulan teniendo en cuenta el impacto diferente. Pararé un momento también para comentaros, un segundo, pero no quería dejar de decirlo, el impacto en adolescentes, que es absolutamente desigual. Se habla de los adolescentes en general, pero cuando rascas un poco, porque muchas veces los medios no lo dicen o no lo subrayan, la gente se autolesiona a los adolescentes, no solo a los adolescentes, es el 80%, y yo no digo que el uso de las herramientas no esté afectando a los adolescentes, por supuesto que sí, pero mucho más a las chicas. Cuando hay autolesiones es del 70 al 80% de las chicas, cuando hay acoso sexual, cuando los chicos entran a pornografía por el uso móvil libre a Internet, cuestión que menos mal que ha habido el primer país, que es Australia, que ya ha limitado el uso de el móvil a Internet a los menores de 16 años, y creo que tenemos que ir en esa línea. Yo soy de las que he cambiado de posición porque es un gran peligro para los menores y el impacto que tiene, y sobre todo en las mujeres, el acceso libre con un móvil a Internet. Las más afectadas son las mujeres porque luego las violentan. Y por tanto, además, las redes sociales, que hace unos años, recordaréis, cuando usábamos al principio Twitter o otra red, por poner un ejemplo, pero de las primeras, entrábamos y a todas nos aparecía los últimos mensajes de la gente que tú seguías en orden. Supongo que lo recordáis. De hecho, hay una opción que si vas por... puede pasar. Pero en general las redes no son así. Las redes te presentan lo que creen que van a hacer que te vas a quedar en su red. Y por tanto sucede una cosa, están pensadas para engancharte, para que te quedes ahí el máximo de tiempo. Y bueno, a mí me ha pasado, no sé si nunca os ha pasado, pero alguna vez he estado una hora mirando en el TikTok o en el Instagram y he dicho, ostras, ¿cómo ha pasado 40 o 50 minutos? Pues si a nosotras nos pasa, es que somos personas adultas, que tenemos una cierta reflexión, que conocemos las herramientas, imagínate a las personas adolescentes. Y por tanto es muy importante saber que los algoritmos están para que la gente se quede más y premian el enfrentamiento. Una cuestión que también nos afecta más a las mujeres, que somos en general las violentadas. Algunos puntos más que, bueno, he puesto conclusiones, pero más, algunos puntos que quería remarcar o subrayar, o propuestas, conclusiones, sería: primero, hemos de intentar evitar que los proyectos de la inteligencia artificial incorporen sesgos sexistas. Los proyectos de inteligencia artificial, al revés, deben incorporar una perspectiva de derechos de las mujeres y no discriminación desde su concepción, ¿no? Luego, tener presentes que la violencia digital contra las mujeres está incrementando la vulnerabilidad de las mujeres que son víctimas de violencia machista. Además, la brecha digital de género en estos momentos está impactando a las mujeres en todos los ámbitos de la vida, en todos, pero especialmente en el ámbito de la violencia. También deciros, ya lo ha nombrado Cristina más a fondo, ahí solo nombraré, pero no quería dejar de nombrarlo. Las redes sociales forman parte de nuestro espacio público y está habiendo un ataque sistemático a perfiles de mujeres, la llamada manosfera. Y de nuevo se está produciendo, de nuevo, porque las que hemos estudiado feminismo sabemos que ha pasado a lo largo de la historia un silenciamiento de las voces de las mujeres en el espacio público. También es muy importante la supervisión de las bases de datos, que son la base de todas las tecnologías de datos, para que no seamos de nuevo discriminadas y para que como mínimo se intenten corregir los sesgos de discriminación. Y también yo quiero subrayar que es muy importante promover inteligencia artificial desde los poderes públicos, pero desde los ámbitos de igualdad, para hacer realmente algoritmos al revés, para que ayuden a abordar los derechos de las mujeres y apropiarnos de esta herramienta y generar prácticas feministas en la construcción de la tecnología. Y por último, llamaros la atención a todas, que es muy importante, creemos las feministas de datos, que en la agenda feminista estos asuntos los pongamos relevantes, los tengamos presentes, porque nos están impactando en toda nuestra vida y realmente la inteligencia artificial no va a parar.
Se va a poder regular, se va a poder desarrollar, pero hay muchos países del mundo, en la Unión Europea algo se controlará, que se van a desarrollar y por tanto tenemos que estar ahí con una mirada crítica y feminista para controlar cómo deben ser estas herramientas. Para acabar, pero muy rápidamente, porque no quería para el tiempo, no se la presentaré a fondo, pero sí que os quería dejar esta herramienta porque es un ejemplo que hemos construido un grupo de mujeres dedicadas a los datos y las mujeres. Siempre explico que cuando creamos este portal Datos por Violencia por Mujeres en el año 2019, fue precisamente, yo siempre explico que aún escribía en el periódico de Cataluña en aquel momento, lo voy a dejar de escribir por otras razones que no vienen al caso, sí que vienen, pero no es, ya hablaremos. En aquel momento empezaron las voces de decir de los chiringuitos de mujeres, que a todas las mujeres se les dan órdenes de protección, que todas tienen automáticamente, todos los hombres van a la cárcel y todas las mujeres tienen ayudas. Y en ese momento realmente pensé, mira Lourdes, en este momento calladita estás más guapa, entre comillas, no voy a escribir un artículo de opinión, sino vamos a hacer un proyecto que respondamos con datos objetivos y públicos a qué situación hay las mujeres, qué impacto hay sobre las mujeres y qué recursos públicos se están destinando a las mujeres. Las mujeres estamos protegidas. ¿Cuántos recursos hay? Esta era un poquito la cuestión. Como os decía al principio, no pararé en todos los datos, o sea, os invito a que lo podáis utilizar porque es un recurso abierto, datosviolencia.es, pero alguna de las cuestiones que podemos recoger, ahora ya empezamos en 2019 con datos de 10 años, pero ahora ya tenemos de 15 años que sumamos y que podemos ver, por ejemplo, pues todas las mujeres que han sido asesinadas y ver la relación respecto a los habitantes por comunidades autónomas o el volumen global, ¿no? 2 millones de denuncias, 2,2 millones, intentar también poder intentar ver si en algunas zonas está notorio. O intentar mostrar visualmente cómo las víctimas mortales que no han puesto denuncia previa siguen siendo la minoría, ¿no? Y es una cuestión que se mantiene esta cifra a lo largo del tiempo y no estamos mejorando en las mujeres que tienen o que han interpuesto denuncia previa. Esta visualización, que sobre todo a las catalanas nos impacta muchísimo, es la evolución de las órdenes de protección y poder ver año a año visualmente de las mujeres que han pedido orden de protección, que la han pedido, que no son todas, todas no denuncian, todas no llegan al juzgado, como sepáis, todas no piden órdenes de protección, pero estas no son todas, son las que piden orden de protección, porque era una de las cuestiones que se decía, ¿a cuántas se les otorga? ¿No? Pues la media es, como veis aquí en esta línea, el 60%, ¿no? Y en una visión global de esta visualización, se ve como hay algunos años que casualmente en muchas comunidades autónomas, porque hay los datos de todas las comunidades autónomas, bajan las órdenes de protección. No en todas, pero en muchas sí. Y coincide claramente con los años de la crisis, con los años que bajó los recursos económicos. Y dejarme poner un momento, porque te puedes acercar, que es la gracia de usar estos datos, poder trabajar con los datos, que cualquiera los entienda. Voy a poner también Illes Balears. En este caso, por ejemplo, esta es la media de órdenes de protección. Os decía antes, Cataluña, como veis, es horrible. O sea, todas las mujeres catalanas tienen, por ejemplo, 30 puntos menos todos los años de tener la posibilidad que le otorguen una orden de protección. En este caso, pues Illes Balears, porque las jornadas son en Palma de Mallorca. Aquí es al revés. No sé qué hacéis, pero por algo hay más órdenes de protección, debe haber más acompañamiento. Yo en este caso no quiero decir los porqués, pero sí tener los datos para intentar ver si hay parámetros, si hay tendencias que hacen, por ejemplo, que en una comunidad autónoma o no, y esto lo podemos mirar más de cerca, por comarcas, por donde hay servicios, porque en los datos de todos los juzgados hay una orden diferente. Para acabar, última cosa que enseño, hay también, pero no pararé, el déficit de juzgados especializados por comunidades autónomas, que lo podéis ver, porque luego pasamos a los recursos, ¿no? ¿Qué recursos? Pero aquí lo más poco diferente es que conseguimos, con unas datatones que hicimos en colaboración con grupos de mujeres y con daters, que digo yo, buscar comparar. Porque al final el presupuesto que se dedica a las mujeres o a la violencia es mucho o poco. Yo siempre explico, un dato sin variable, sin contexto, no dice nada. ¿Vale? Entonces, buscamos los datos de 10 años, ahora ya 15, de todas las comunidades autónomas
de violencia no los pudimos buscar, porque no es equiparable el presupuesto ni hay una partida comparable en todas las comunidades autónomas, pero sí podemos buscar los organismos de igualdad, el Instituto de la Mujer de todas las comunidades o el equivalente y el de España, y lo comparamos con una materia que no fuera de obras, sino que fuera, dijéramos, parecido, deportes. Como veis, la mayoría de comunidades autónomas, todas no es así, pero la mayoría, el presupuesto e incluso el gobierno de España de deporte, esto es la promoción del deporte, no es el Barça, no son los clubes privados, no es nada de esto, es la promoción de política pública del deporte. Está muy por encima de manera constante a las políticas de igualdad, que son la prevención de la violencia machista, ¿no? Y se ve cómo hay algunas comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia en algún momento, que cambian, Canarias en algún momento, cambian esa tendencia. Pero todas las demás, Valencia también cambió una tendencia que estaba multiplicado y en ese sentido ver cómo podemos hacer una lectura de si comparar datos, aquí es de un año concreto, y ver por millones, el gasto por millones de habitantes entre deportes y mujer. Bueno, os dejo la herramienta para que sirva, intentando que sirva, o para hacer divulgación de la importancia de la violencia machista, o para que pueda servir como un caso positivo de que las tecnologías las debemos usar nosotras desde nuestra mirada para hacer más fuerte el feminismo y para hacer mejores intervenciones a favor de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Ya le estaba escribiendo Lourdes, has de acabar. Es interesantísimo entender la importancia de los datos para desmontar bulos y fake news o noticias falsas. Gracias, Lourdes, que además está de vacaciones y las ha parado para intervenir, o sea que doble gracias. Ahora vamos con la última ponente. Ella es una mujer investigadora de la Universidad de Deusto, experta en estudio de datos y en resistencia antifeministas, se llama Miren Gutiérrez y es todo tuyo, Miren. ¿Ah? Vale, para cambiar, sí, verdad. Vamos a cambiar, sí. Mientras hago la broma... Ay, tienes que coger tu micro, ¿eh? Mientras... Es una tontería, es una broma, ¿eh? Espera, porque si no, no te oyen en YouTube. Ya está. No, pero ahora lo tienes que contar. No, espera, no. Toma. Ahora tienes que contar. En el debate. Sí. Sí. Muchas cosas que contar. Sí. Yo os voy a contar en qué andamos en la investigación, en la academia, con una perspectiva feminista. He titulado esta presentación Poder, Género y Discurso en la era de las plataformas y la inteligencia artificial. Y bueno, pues quería empezar por... voy a retomar algunos de los temas de los que han hablado Cristina y Lourdes, empezando por cómo se entrenan las inteligencias artificiales, ¿no? Se entrenan muchas veces con datos de Internet, que es como la historia de nuestras vidas, ¿no? En donde Google nos conoce mejor que casi de lo que nos conocemos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, muchas de las inteligencias artificiales que andan por ahí sueltas están entrenadas con datos de Internet. ¿Y qué sabe Internet? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en el mundo, ¿no? Esto es lo que pasa. El problema de entrenar inteligencias artificiales es que muchas veces se entrenan con datos históricos. Y claro, la historia o cómo es la sociedad en el pasado o incluso en el presente no es precisamente igualitaria. No voy a pasar por todos estos datos, pero hay muchísimas desigualdades, ¿no? En los países democráticos en los que está la igualdad en nuestras constituciones, en nuestras regulaciones, donde no hay igualdades en el acceso al poder económico. Tenemos unas grandes diferencias en el acceso al poder económico. Hay un índice que yo suelo utilizar mucho, que es el Global Gender Gap, que es del Foro Económico Mundial,
y que mide las diferencias, el gap, la diferencia que hay en el acceso a la educación, a la salud, al poder económico y al poder político. La asignatura pendiente en nuestras sociedades desarrolladas es el acceso al poder económico, donde no estamos representadas en los espacios de poder. Por fortuna, se han puesto en marcha políticas como las cuotas, etcétera, etcétera, que nos han acercado a los parlamentos, nos han acercado a la igualdad en parlamentos, aunque en los gobiernos, en la jefatura de los gobiernos y los estados, pues todavía también tenemos una gran diferencia todavía por llegar a la igualdad. En otro espacio a mí que me gusta mirar es quiénes son las fuentes de información en los medios. Llevamos décadas en las que hemos pasado desde el 21-23% de la representación de las fuentes de información en los medios a el 30% actual. A este paso, pues no sé, vamos a tardar décadas y décadas en que se nos consulte, se nos pregunte y se nos ponga en los medios. Y luego cuando vas a mirar quién habla de qué, en general en el planeta, a las mujeres se les pregunta sobre sociedad, sobre cultura, etcétera. A los hombres se les pregunta sobre las cosas importantes que son deportes, política y economía, ¿no? También las portadas de los diarios. Estoy hablando de todo esto porque todo esto se traslada al mundo de Internet y los algoritmos entienden que si tú pones en un medio la primera noticia una cosa, lo va a interpretar como más importante que la segunda. Esto es el sesgo de presentación. En los algoritmos, en la forma de que calculan qué es importante, intervienen muchísimos sesgos cognitivos que trasladamos a los datos y que trasladamos a la forma en la que se generan estos algoritmos. Entonces, esta es la estampa. Estos son los datos con los que los algoritmos de inteligencias artificiales toman decisiones y dan resultados. Trabajamos más tiempo en casa, en trabajo no remunerado, etcétera, etcétera, ¿no? Quería también hacer un pequeño paréntesis porque ¿qué alternativas nos plantean los algoritmos y las plataformas, ¿no? ¿Qué nuevos trabajos se están creando? Siempre una piensa en, bueno, pues científica de datos, no sé, analista de datos, ese tipo de cosas. Lo que nos plantea para la mayoría de la población es trabajos en la gig economy, ¿no? Donde, por supuesto, las mujeres están en peor situación. La gig economy consiste, bueno, pues la típica repartidora de comida de Globo, de cualquier empresa de estas, ¿no? Estamos en peor situación porque a estas repartidoras, yo creo que son minoría, es un sector todavía por estudiar, se las somete a más abuso, reciben abuso de sus clientes, tienen que bajar sus precios para competir con los hombres, no pueden denunciar porque no se hace absolutamente nada, se les paga menos, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el tipo de trabajo en el que muchas personas jóvenes van a empezar su vida laboral y quizás se eternicen porque nunca van a poder conseguir experiencia suficiente para entrar en otro tipo de trabajos. Otra idea que con la que quería empezar a hablar de decisión algorítmica e inteligencias artificiales es la idea de que los datos no son neutrales, no son objetivos, no son imparciales, no son nada en absoluto de eso. En mi disciplina, que es la disciplina son estudios críticos de datos, se ha establecido hace ya mucho tiempo, yo creo que de la publicación de un libro que se llamaba El dato crudo es un oxímoron, o sea, el dato crudo no existe. ¿Por qué? Porque para conseguir un dato tú tienes que hacer una pregunta y ya en la pregunta está implícita un valor, ya hay opinión de alguna manera, ¿no? Entonces, el dato no es un recurso natural, como puede ser el petróleo. O sea, esas comparaciones con el petróleo, además de que son de bastante mal gusto por el cambio climático, los datos son recursos culturales, ¿no?
como son recursos culturales y como hay personas detrás de los datos que los han recabado, que los han analizado, siempre van a tener ideología, van a tener valores, van a tener intención, porque no es un marciano que viene de no sé dónde, sino que son personas las que los recaban, etc. Y de hecho estamos viendo que no solamente los datos, las bases de datos pueden tener sesgos, sino que además los algoritmos pueden tener sesgos. Y de hecho estamos viendo, hay un estudio muy interesante que acaba de salir ahora mismo sobre estas inteligencias artificiales generativas que no hacen más que lo que yo hacía cuando era joven periodista, cuando me decía mi jefe en aquel momento, me decía, bueno, pues haz un refrito sobre esto, ¿no? Pues lo que hace estas inteligencias artificiales no crean nada, sino que hacen refritos, ¿no? El problema al que nos enfrentamos es cuando haya el refrito del refrito del refrito del refrito, qué calidad, ¿no?, de contenidos vamos a tener en Internet, ¿no? El caso es que se ha hecho este estudio, es muy interesante, lo quiero replicar quiero copiar directamente la metodología para hacerlo con una perspectiva de género, ¿no? Lo que han hecho estos estudiosos y estudiosas es preguntarles a inteligencias artificiales generativas que describan varios personajes históricos y luego han analizado los valores que otorgan a esos personajes históricos y han visto que pues, ChatGPT es de derechas y que Gemini es de izquierdas, ¿no?, que es más progresistas, que los valores con los que describen o cómo han descrito estos personajes son mayoritariamente tiene ideología. Entonces, lo que voy a proponer hoy es el discurso, la idea de que el discurso, el análisis de datos, cómo se utilizan los datos, tiene una repercusión en nuestras vidas, ¿no? En perpetuar esas asimetrías de poder que están reflejadas en los datos en Internet, con las que luego se entrenan a los algoritmos y se perpetúan este tipo de asimetrías, ¿no? Bueno, estoy hablando, como ha dicho Lourdes, de sistemas de calificación que otorgan valores menores a las mujeres, que a la hora de buscar trabajo les ofrecen trabajos peor remunerados. Hay un montón de casos de estudio que demuestran que si tú apareces con el mismo currículum, pero con una apariencia masculina, porque estamos hablando de apariencias, ¿no?, o te declaras hombre, te van a ofrecer mejores puestos de trabajo, mejor remunerados que si con el mismo currículum te declaras mujer. También el contenido dirigido, el hecho de que nos encerramos en burbujas ideológicas por los algoritmos de recomendación, que no te muestran lo más interesante, te muestran lo que un algoritmo decide que te va a interesar más. ¿Por qué? Porque vas a pasar más tiempo, como le pasa a Lourdes y a todas. Yo soy adicta a las series, o sea, me reflejo muy bien en lo que ha contado. Cuanto más tiempo pasamos en la plataforma, más datos puede recabar y más datos puede monetizar. La cosificación, las inteligencias artificiales se están usando, bueno, pues como también se ha explicado, para desnudarnos. O sea, tú le pides a Lensa, le mandas una fotografía para que te haga un avatar y lo que te propone es una tía en pelotas, ¿no? Si eres un hombre, eres un explorador, un marinero, un capitán de barco, ¿no? Un filósofo. Pero si eres una mujer, lo que te devuelve es una tía en pelotas, ¿no? Y luego la desinformación, que quiero hablar de esto un poquito más en profundidad, porque también se sirve de la pornografía fake para atacar a las mujeres. Ya voy a explicar cómo estamos pensando, teorizando sobre estas cosas. Solamente quería poner el ejemplo. Hemos publicado también un estudio hace poco de la campaña de Kamala Harris y de cómo la desinformación se ha utilizado para menoscabar sus propuestas y generar contenidos con inteligencias artificiales que le hacen decir cosas como esta, ¿no?
En inglés es, bueno, es que no puedo mirar y hablar al micrófono, pero es totalmente un galimatías, una cosa ininteligible, que si tú la ves, dices, no me gusta Trump, pero voy a votar a este señor que por lo menos, más o menos, tiene algo de sentido, ¿no? ¿Qué? Bueno, sí, lo del alcalde es el alcalde, tal y cual, bueno, pero... y este tipo de fotografías que parecerá bastante ridículo porque Kamala Harris yo creo que tiene unas ideas más bien de centro. ¿Lo puedes cambiar? Bueno. Un segundito. Voy a subirlo allí un momento. Bueno, es que para más cómodo. que te suda No sé si me ve, ¿no? Bueno, para quien no habla inglés hoy es hoy y mañana fue hoy. Mañana será hoy mañana. Por eso vive hoy el futuro hoy, que será el pasado hoy y como es mañana, ¿no? O sea, resulta bastante difícil de decir. Entonces, a ver, el problema de la violencia, el abuso, el acoso en las plataformas es que las plataformas contribuyen activamente a su difusión. ¿Por qué? Porque sus modelos de negocio están basadas en la monetización de datos. Cuanto más datos recaban, más dinero ganan. Cuanto más tiempo estás en la plataforma, más datos recaban. Y como ha dicho Lourdes, es el problema de la desinformación o de los contenidos violentos, los contenidos llamativos, pues viajan más porque nos llama más la atención. También esto está basado en neurociencia. Esta gente no es tonta, sabe que tenemos sesgos cognitivos, sabe que lo que nos mola pues nos tiene más pendientes, sabe que si tú escribes con exclamaciones, con mayúsculas, que si usas el insulto, la gente se va a quedar más en ese contenido. Y por tanto lo promocionan activamente los algoritmos de las plataformas. Es una especie de círculo perverso, porque las plataformas nos atacan o se usan las plataformas para atacarnos, no vamos a generalizar así, nos ofrecen espacios peores, trabajos peores, nos subrepresentan, generan autocensura. Cuando yo pregunto a las mujeres jóvenes con las que trabajo en clase en la universidad, les pregunto, ¿vosotras os pensáis 2 veces antes de publicar cualquier cosa? Y por supuesto que se lo piensan, 2 y 3 y 4, ¿no? Y a veces algunas te dicen, bueno, yo es que me he salido de Instagram porque es que me parece insoportable, ¿no? Esto es autocensura, es eliminarnos del espacio público. Y luego la desinformación de género, de la que voy a hablar más detenidamente. Para mí todo esto es daño algorítmico. Estamos teorizando estos problemas como daño algorítmico. El daño algorítmico tiene como 3, vamos a decir, resultados. De menos malo a bastante malo. El menos malo es la invisibilización. La invisibilización ocurre cuando no hay datos, cuando, por ejemplo, se agregan los datos. Seguramente habéis escuchado de estudios en los que se asume que como a un hombre blanco tiene ataques al corazón, o los síntomas de algún ataque al corazón es que le duela el pecho, etcétera, etcétera, bueno, pues todo el mundo le tiene que pasar lo mismo. Pues no sabemos ahora que a las mujeres, o muchas mujeres tienen síntomas diferentes, ¿no? Entonces, el problema de la agregación es suponer que si a un hombre blanco le pasa eso, a todo el resto del universo, ¿no?, le va a pasar lo mismo. Pues estás invisibilizando
a todo el resto del mundo, ¿no? Este es lo que pasa con la falta de datos. Cuando no hay datos, y como ha dicho Lourdes, necesitamos datos, porque si no, ¿cómo vas a atender las necesidades de las personas si no sabes nada de lo que les están pasando? Luego está la discriminación, que es justo lo contrario. Voy a recabar datos para discriminar. Necesito estos datos para fastidiar, por no utilizar palabras más sonantes. Esto se puede basar mucho en estereotipos. Voy a poner un ejemplo. En la India, en el no sé qué banco, en el interesado que necesitas ese dato, cuando en realidad lo que sí te interesaría saber es que las mujeres tienen una tasa de evolución más alta que los hombres, ¿no? Eso sí que sería un dato relevante. Entonces, utilizar datos para discriminar sería el siguiente paso. Y finalmente tenemos el silenciamiento, que es ya eliminar a la gente, eliminar a las mujeres, ¿no? En este resultado, hay como tres categorías o tres formas de silenciar con este tipo de tecnologías y plataformas. Uno es el discurso antifeminista resistente del que nos ha hablado Cristina. Ese discurso antifeminista que puede ser en contra de todos los postulados feministas o en contra de solamente parte de los postulados. Pero ese discurso, esos mensajes que, como vienen con exclamaciones, con mayúsculas, con insultos, las plataformas, los algoritmos favorecen. El siguiente fenómeno es la desinformación de género. Esta es personal. Estos son ataques a las personas concretas y tengo que decir que no solamente a las mujeres progresistas, sino a cualquier mujer por ser mujer y por atreverse a ocupar el espacio público. Aquí también tenemos que hacer un esfuerzo de estudiar pues, casos de diferente naturaleza. Si esto le ocurre a cualquier mujer, vamos a ver mujeres del espectro político y cómo les afecta. El problema de la desinformación de género es que afecta a una persona, a una mujer, y cuando es sistemático empieza a afectar a su entorno y las mujeres empiezan a callar. Jo, si a esta le ha pasado esto, pues a mí no me apetece que me manden un vídeo pornográfico, que lo vea mi familia, que lo vean mis hijos, ¿no? Que lo vean mis amigos, mis amigas, que me echen del trabajo, no sé, no me apetece. Y empieza la autocensura y empieza el impacto más general. Y luego está la misoginia online, que no es otra cosa que más difusa, que no es otra cosa que la extensión del discurso odioso contra las mujeres que podemos ver en un extremo en grupos como los incels, los involuntary celibates, los célibes involuntarios. Gente tíos que oh, pobrecito yo, no sé si habéis visto algún manifiesto o algún vídeo que francamente es lamentable, ¿no? Nadie me quiere, nadie me ha besado, ¿no? Gente que cree que tiene derecho al sexo y como no puede tener sexo, pues la emprende a balazos o sea, estos tíos han matado a gente en Estados Unidos y en Canadá. Voy a hablar un poquito, a poner algún ejemplo de esto. Invisibilidad y discriminación. Bueno, ya he dicho que uno es esconder, el otro es señalar con los datos. Ejemplos de esto, un algoritmo, estos son estudios científicos, están en la referencia si alguien está interesada, un algoritmo que aprendió a conectar automáticamente imágenes de cocinas con mujeres. ¿Por qué? Porque en Internet hay más mujeres fotografiadas en cocinas que hombres. ¿Cuál es el problema? Bueno,
nada hay de indigno en estar en una cocina, ¿no? Pero vincular a las mujeres sistemáticamente con trabajo no remunerado y vulnerable sí que es problemático, ¿no? Y además, en este caso, el algoritmo no solamente reflejó el sesgo que había en los datos de Internet, sino que lo multiplicó. Entendió, entre comillas, ¿no? Porque no puede entender, pero entendió que ese sesgo había que multiplicarlo y no sabemos además por qué, porque muchos de esos algoritmos son de caja opaca. O sea, no puedes entrar a ver su funcionamiento. Solamente puedes ver los datos de entrenamiento, eso sí te los dan, y el resultado. O sea que cuando el daño está hecho es cuando tú puedes ver qué es lo que ha pasado, ¿no? A veces estos algoritmos se aplican en el sector público, se han aplicado algoritmos, sistemas algorítmicos para determinar el riesgo de que no devuelvas una ayuda o que defraudes al Estado y pidas una ayuda que no te corresponde. Esto ha pasado en Holanda. En el 2021 el gobierno tuvo que dimitir porque había estado 3 años discriminando contra miles de familias sospechosas por ser pobres y venir y ser sobre todo de origen migrante, ¿no? Eso es muy sospechoso. Lo que no es tan sospechoso, ¿no?, para estos sistemas es todos los ricos que están lavando en paraísos fiscales sus enormes fortunas, ¿no? Eso ya no es tan sospechoso. Otro ejemplo este es un estudio de corpus de texto en el que se han detectado lo que llaman aquí en este estudio ocupaciones extremas. Es decir, la vinculación de este tipo de trabajos de los cuidados con mujeres y otro tipo de trabajos con mucha más prestigio y figuras, ¿no? Guerrero, ¿no? Filósofo, todo esto con hombres. Esto es curioso, pero en Internet hay estereotipos que datan de los años 50, o sea, que creíamos superadísimos y no es así, ¿no? Silenciamiento. He dicho que estas 3 maneras de silenciar el discurso antifeminista resistente, ha hablado Cristina de él, son narrativas que se oponen o resisten a políticas feministas y al avance en la igualdad y no tienen otro objetivo que no cambie nada o que demos pasos para atrás, ¿no? Que lo que hemos visto al principio, esos porcentajes, que nunca llegamos al 50% de nada de los espacios de poder, que nunca llegamos a la igualdad en las tareas domésticas y en los cuidados, etcétera, etcétera, que eso se permanezca así, ¿no? La desinformación de género, quería pararme aquí un poquito para contaros algunas de las investigaciones que estamos haciendo. Son, como decía, ataques, campañas en plataformas con contenidos engañosos, por eso se llama desinformación, contra mujeres específicas, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, sustentada en bulos, estereotipos y con el objeto de silenciarlas, callarlas, quitarlas del medio. Me estorba, quiero ganar las elecciones, ¿no? Y esta mujer me estorba, ¿no? Esto es un pequeño estudio para empezar a ver qué está pasando con mujeres de todo el espectro político, desde la izquierda a la derecha, por el hecho de ser mujeres. ¿Y qué es lo que...? Ahora traduzco esta tabla, pero ¿qué es lo que hemos visto aquí? Bueno, el tipo de cosas que se ve es obtuvo su posición gracias a su marido, esto lo hemos ido de toda la vida, ¿no? No tiene experiencia, normal. Es una indocumentada, hipócrita. Bueno, en muchos casos se ve cosas muy contradictorias, ¿no? Es tonta, una inútil, pero manipuladora y astuta. Bueno, a ver, ¿en qué quedamos? Ponte de acuerdo, ¿no? O es una puta, pero también debería estar en casa cuidando de sus hijos, etc. O sea, ese tipo de cosas se puede ver en la misma persona. Voy a resumir qué es lo que
en estos estudios se ve. Lo primero es que el estereotipo principal en el que se sustentan todos los ataques, todos los 11 ataques, es que las mujeres somos inferiores, ¿no? Somos inferiores. Suena ridículo, suena increíble, pero esto es el argumento fundamental en el que se apoya las campañas contra las mujeres que ocupan el espacio público. Somos inferiores. Pero también, en segundo lugar, nuestra capacidad para la mentira y la manipulación y la lascivia, ¿no? O sea, tenemos una tendencia lasciva, ¿no?, que nos impulsa a cometer todo tipo de actos execrables y además ¿no?, nos incapacita para liderar un país, una ciudad, lo que sea. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, estas son las plataformas donde se ven más. Twitter, la verdad que destaca, pero también diría que eso, YouTube, Facebook, etc. El objetivo es silenciar a las mujeres. Se recurre mucho a la ridiculización. En algunos casos se conecta a la mujer concreta con la lucha feminista, en otros no. Y me diréis, y me dicen mucha gente, bueno, es que a los hombres también se les ataca, ¿no? Y de forma muy violenta muchas veces. La diferencia de la desinformación de género y las campañas que puede, de descrédito que puede soportar un hombre en la política es que en todas ellas hay un contenido sexual, hay un carácter sexual. Se les hipersexualiza o se les cosifica, o es muy frecuente el uso también de inteligencias artificiales para generar contenidos de carácter sexual, etc. Entonces, este es vamos a decir, el punto que diferencia este tipo de campañas, ¿no? La misoginia online, aquí tenéis a Elliot Rodger. Este tío tiene un manifiesto en YouTube en el que, como decía, dice nadie me ha querido, nadie me ha besado, etcétera, etcétera, y luego mata a 6 personas y luego se suicida, ¿no? No. Estos tíos no solamente odian a las mujeres, ¿no? Pero también odian a los hombres. Porque, claro, hay hombres que saben tener relaciones paritarias, se saben hacer querer, tienen vidas sexuales satisfactorias y eso también les jode, ¿no? O sea que no es solo contra las mujeres. Algunos de estos han cogido un fusil y se han puesto a disparar a todo el que pasaba, ¿no? Se odian a sí mismas y tienen graves problemas psiquiátricos, ¿no? El papel de las plataformas no son medios, pero median. Y esto les concede un enorme poder, porque lo que hacen es, como mediadores, jerarquizar, etiquetar y presentar la información. Hacen de editores de lo que vemos. Y eso les da, como decía, les otorga un enorme poder. Esa mediación les concede respaldo a ciertos contenidos y falta de respaldo a otros. Y estaréis pensando, bueno, no hace falta que ponga ejemplos de eso, ¿no? Los contenidos desinformativos tienden a hacerles mejor el juego a los algoritmos. Tienden a hacerles mejor el juego y a que nos quedemos atentos a esos contenidos y damos la oportunidad en ese dar atención de que se recaben nuestros datos y se moneticen. Quería poner un ejemplo, no lo voy a leer, pero es un mensaje de Trump en su red social. Bueno, y es que en mi disciplina no se les llama redes ni sociales porque las redes generalmente se definen como una comunidad más o menos horizontal donde no todo el mundo tiene el mismo peso, pero sí que hay gente participante y Twitter o Truth, esta plataforma,
no puede ser más jerárquica. O sea, en Twitter, en X, manda Musk y manda su ideología y sus valores y lo que a él le da la gana, ¿no? Entonces, no son redes ni son sociales porque no les mueve ninguna ambición de mejorar la sociedad o de beneficio social, ¿no? Las llamamos plataformas porque sus modelos de negocio son eso. Monetizar los datos, ¿no? Trump sabe hacerle el juego, no se ve muy bien seguramente, pero escribe en mayúsculas, a veces mensajes enteros, todos en mayúscula. Utilizan el insulto continuo, que llama mucho la atención, las exclamaciones, etc. Y esto, pues, por lo visto, nos gusta. Y esto genera un círculo vicioso. Más encontrable, mejor situada, favorecida por los algoritmos, más adictiva, más compartida. Y es un círculo vicioso que no se puede... como decía, la desinformación tiende a ser más sensacionalista, etc. Nos gusta porque... o cuando gusta, es porque se alinea con nuestros valores y nuestras creencias. Es decir, creemos lo que queremos creer. ¡Ah, qué guay! Esto confirma lo que yo pensaba. Os voy a decir una anécdota muy, muy tonta, pero en el 2016 yo acababa de venir de Londres, tenía un dinerillo muy poquito en una cuenta en Londres y en la víspera del Brexit dije, ¿me transfiero el dinero o no? Porque, claro, la libra iba a bajar en picada si ganaba el Brexit. Y mis magros ahorros estaban allí. Pero como yo estaba en mi burbuja ideológica, pensé que no iba a ganar jamás. Y esto me costó dinero. Me costó dinero. Es una tontería, pero este tipo de burbujas te pueden volver en conspiraciones ridículas que pueden hacer poner tu vida en peligro, ¿no? Durante el COVID estás desesperada, no sabes qué está pasando, curas milagrosas, etcétera, etcétera. Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, ha dicho que la desinformación es un riesgo existencial de la humanidad. Imaginaos la desinformación, cambio climático, desinformación, epidemias, desinformación, campañas electorales. O sea, la desinformación es un factor importantísimo en nuestras vidas, ¿no? La desinformación, además, tiene más probabilidades de ser retuiteada. Bueno, y quería terminar con esta especie de tren apocalíptico para decir que, bueno, que los roles de género, los papeles de género se refuerzan con todo este tipo de mensajes, se debilitan los logros de las mujeres, estamos yendo para atrás en algunos ámbitos, se nos está silenciando, se normaliza la discriminación, se promueven los estereotipos, se justifica la violencia y esto genera una resistencia al cambio también en las políticas, en la sociedad, ¿no? Y esto es todo. Aquí lo dejo. Muchas gracias, Miren. Antes no lo he dicho, ahora lo quiero decir. Miren tiene un libro publicado que es uno de los más influyentes que hay, que se llama Activismo de datos y cambio social. Lo digo porque se acerca Navidad y, bueno, yo ahí lo dejo. Y está en inglés y en español. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Estoy mirando el chat de YouTube. De momento, chicas de YouTube, no hay ninguna pregunta. No sé si entre el público hay alguien que quiera preguntar algo más. Y le pasamos el micro, porque si no, nuestras compañeras que están online no oyen. Si no, ¿hay alguien allí? Sí. Pues si queréis pasar micro, me pasáis la pregunta, la hago directamente, como prefiráis. Pues vamos allá. A ver si podemos... A ver si se ve desde el vídeo. Xavi, la persona que pregunta. ¿Está encendido el micro? Sí, póntelo cerca. Sí. Bueno, yo solo tenía... creo que no está encendido, ¿no? Da igual. Toma el mío. Déjame un segundo.
Solo quería decir que nos acompaña Leonor Taboada y quería agradecerle su presencia porque este año le reconocieron la Menina de Baleares, de la Delegación de Gobierno de Baleares, por ser una de las fundadoras del colectivo Pelvis en los albores de la democracia. Os pediría un aplauso para ella. Muchas gracias, María. Creo que hay una pregunta. Os recuerdo que ya cuando realicemos la pregunta y nuestras ponentes contesten, ya terminamos la mesa y mañana volvemos a las 9:30 con una mesa interesantísima de la violencia machista contra las mujeres y niñas en todo el mundo, con 4 ponentes de 4 países diferentes que tenemos muchas ganas de escuchar. A ver, aquí la pregunta. De 3 continentes, sí señora. A ver, la pregunta dice, ¿es vital la segregación de datos por sexo biológico? ¿Se cumple? ¿Cómo podemos obligar a cumplirla? ¿Cómo afecta el resultado que Sexo Registral contempla también a hombres ahora con esta nueva ley? Son 3 preguntas, ¿no? Entonces, ¿es vital la segregación de datos por sexo biológico y se cumple? ¿Cómo podemos obligar a cumplirlo? Y cómo afecta al resultado de estos datos, que el sexo registral ahora pues también se pueda incluir a hombres. Yo muy brevemente. Cristina, adelante. Sí, es súper importante los datos segregados por sexo. Quiere decir, es impensable hacer políticas sin datos segregados por sexo y pongo como ejemplo políticas médicas. Quiere decir, es impensable. El sexo biológico importa. Y segundo, ¿cómo afecta la ley? Pues claro, que ahora mismo el sexo registral es una broma, es un sentimiento. No podemos, no tenemos la certeza de que alguien estemos haciendo datos desagregados bien. Vamos, quiero decir así, a bote pronto. Mire. Bueno, yo voy a matizar algo, ¿no? Un par de cosas. Uno es que la misma ley de protección de datos europea exige que se recaben datos que sean relevantes. O sea, siempre que sea relevante, por supuesto, cuando estamos hablando de personas, normalmente es relevante el sexo, pero también podría ser relevante recabar, por ejemplo, en Estados Unidos estoy pensando en un estudio muy interesante sobre un sistema algorítmico que otorgaba asistencia médica a personas enfermas de una enfermedad crónica y lo que preguntaban era su raza, percibida no, declarada. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de las ciencias sociales, y además el estudio es muy interesante porque determinaba que para tener el mismo nivel de asistencia que un blanco, una persona negra tenía que estar el doble de enferma. Bueno, esto lo voy a dejar ahí. Pero una cosa, miren, en Estados Unidos... Bueno, déjame terminar. Espera, pero la raza es un dato, o sea, que aparece en el DNI. Déjame terminar. Digo que yo creo que sería interesante, que para algunos estudios en la ciencia social también sería interesante preguntar pues el género, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿Usted cómo se declara, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber cosas interesantes ahí. La cuestión es que siempre tiene que ser relevante para tu pregunta de investigación. O sea, no por default preguntar a todo el mundo todo, porque además es que no es ni la ley de protección de datos europea te recomienda preguntar todo por default, porque por si acaso, no. Pero una cosa es que te pregunten incluso por tu orientación sexual, digo, porque es un caso, por ejemplo, en las datos que tienen especial protección, o sea, es decir, sobre lo que no se puede preguntar. Pero claro, habrá un momento en el que para saber cosas podamos hacer una cosa de investigación. Eso me parece guay.
Pero, claro, tendremos que tener una certeza de que los datos que están dando sean reales. Claro, si nosotros estamos preguntando y es relevante el sexo biológico, lo que no podemos es tener una ley que ya los datos no nos remiten a la realidad. Ya está. También es relevante saber, perdóname, a mí me parece muy relevante ahora mismo saber en una investigación, por ejemplo, cuántos políticos de la derecha española son creacionistas. O sea, me parece muy relevante porque hemos estado en manos de diletantes. O sea, entonces, claro que me parece relevante algunos datos, pero quiero decir, cuando le preguntemos sobre datos que no deben ser producto de una ideología, no se puede dejar que alguien conteste lo que le dé un poquito la gana. Y ya está. Y lo peor de eso, que es muchas veces lo que yo discuto siempre, es que eso que nos puede valer para el campo de las investigaciones sociales, y efectivamente decimos, las personas trans tienes más problemas para acceder al trabajo, es relevante, porque seguro que sí, y todas estaremos y estamos a favor de que no se les discrimine, ya está. Pero otra cuestión es que eso pase a políticas públicas para decir que esa persona tiene el derecho a cambiar el sexo registral y decir que o sea, quiero decir, a cambiar todas estas estadísticas que afectan. Porque de momento ya hemos subido, por ejemplo, en algunos índices que no nos corresponden clarísimamente. ¿Me oye ahora? Sí. No sé si podemos hacer entrar a Lourdes porque quiere intervenir. Quiere decirnos algo. Pues claro. Hacer aparecer en el Zoom, por favor. Sí, ahora mismo ya. Sí, Lourdes, si nos oyes, si puedes hablar. ¿Estás ahí? Yo sí que oigo. No sé si me oís a mí. Te oímos, perfecto. Pero ahora mismo no te vemos porque No hay problema. Si me oís es suficiente, creo. Yo creo que son tres. Necesitamos las tres cosas. Necesitamos el sexo biológico, independientemente del registral, y el sexo registral y el sexo del DNI. Entonces, esto es lo mínimo, que además evidentemente afecta a la ley. Pero no podemos perder el sexo biológico porque además uno de los problemas que tenemos es la investigación sobre la salud de las mujeres y sobre el cuerpo de las mujeres en miles de cosas. La tercera cuestión que estabais nombrando, que es verdad, es que ahora, después de años pedir, y además la Ley de Igualdad lo recoge, que las estadísticas se desagreguen por sexo, que es la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, con la excusa o con la percepción tan subjetiva como otras cuestiones que hemos explicado aquí, se está dejando de recoger el sexo en muchos sitios, porque como la Ley de Protección de Datos dice que lo que no es relevante, perdona, las mujeres estamos en todo y que lo que hacemos hombres y mujeres es relevante en todo, porque si no, no podremos ver nuevas discriminaciones. Y por tanto hemos de intentar apuntar a que el sexo siempre es relevante o casi siempre es relevante. Yo me atrevo a decir casi siempre para no afirmar siempre, pero siempre es relevante. Pero lo que yo decía además ya no es cuando ha entrado la ley, cuando una persona ha cambiado registralmente de sexo, que por supuesto afecta. Es que en muchos ayuntamientos, o igual yo vivo en un mundo diferente, pero yo cuando voy a hacer un formulario de la Generalitat de Cataluña, del Ayuntamiento de Barcelona y de muchas instituciones públicas, no te preguntan el sexo del DNI, ni el sexo registral, ni el biológico. Te preguntan que tú te defines si te sientes hombre, mujer, binario y otros. Y esto sí que es un dato protegido, que es lo que he querido decir yo. O sea que mucho más allá de la afectación de la ley trans, que es muchísima, el hecho de que unilateralmente instituciones, sin basarse en nada legal, cambien este concepto, hace que estamos perdiendo datos porque la gente no está obligada a responderlos y no tenemos el dato, ni siquiera distorsionado. Solo lo responde el 20% de la gente. Ya no vamos a tener la distorsión del que cambie de sexo. Es que tenemos solo el 20% de los datos y no responden igual a hombres y mujeres y no vamos a poder hacer ninguna estadística. O sea, yo creo que la ley afecta mucho, pero igual afecta a un 5. Es que esto está afectando a no tener el 80% de los datos. Lo digo para que también lo sepamos, por mucho que evidentemente la ley y perder, por supuesto, el sexo biológico es una cosa terrible y lo comparto. Gracias, Lourdes. Aquí tenemos una reflexión más que una pregunta. Gracias a las tres y a la moderadora. Gracias. Más que pregunta, comentario. Algo tan vital como lo que las tres habéis explicado, hay generaciones de mujeres a las que nos han enseñado a odiar los números.
Es importantísimo hacer sentirse a las chicas más jóvenes útiles. ¿Qué opináis? Hay una compañera buenísima compañera, que ha hecho una tesis sobre el terror matemático. Sí. No, ansiedad matemática. Bueno, la que, en resumidas cuentas, las mujeres y los hombres somos igual de inútiles o fantásticos con los números, solo que sufrimos índices de ansiedad diferentes. Las mujeres sufrimos más ansiedad, pero la superamos porque somos igual de malos o buenos que los hombres, buenas que los hombres. Entonces, tenemos esa capacidad de bypassear obstáculos, ¿no?, para poder estar a la altura del resto de la otra mitad, ¿no? Somos igual de malas o buenas, no nos desanimemos con los números. Y además los datos no son solo números, los datos son mucho más que números, ¿eh? O sea, los datos no son solo cosa de números, ¿eh? Ayer justo estaba en una jornada de filosofía e informática y estaban hablando de cómo al principio de la inteligencia artificial eran dos disciplinas que colaboraban muchísimo y que ahora de repente están separados en facultades diferentes, en espacios diferentes, en comunidades diferentes, y la ciencia social y la filosofía y otras disciplinas tienen mucho que decir acerca, es más, somos totalmente necesarias, ¿no? Gracias, Miren, gracias Cristina, gracias, Lourdes. No sé si tienes que decir algo más, si no ya te despido. Nada. Pues te despido. Gracias a las que están asistentes por YouTube, gracias al público de aquí, asistente presencial. Nos vemos mañana a las 9:30 con la mesa muy importante de la explotación de mujeres y niñas en el mundo. Gracias.